muriendo de risa. Ya, déme 2 segundos. Bienvenidos curiosescos a su chismecito científico sobre ciencia y otros business. Nuevamente les saluda Karen Valencia y el tema que les traemos el día de hoy está buenísimo. ¿Sabían que un tipo de azúcar puede envolver medicamentos como si fueran regalos microscópicos? Bueno, pues sí, eso puede pasar y voy a leer esto porque la palabra está muy rara. Se llaman ciclodextrinas y están revolucionando la forma en que se entregan los medicamentos en el cuerpo. Para contarnos un poquito más sobre este tema, tenemos el placer de contar con la doctora Estrella Ramos Peña. Bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y, pues bueno, se dedica a cómo mejorar ciertos medicamentos, como por ejemplo el que usamos para tratar la diabetes. Así que este chisme va a estar buenísimo. Bienvenida, Estrella, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estrella, antes de entrar de lleno en todo este tema de la química, computadoras, psico, bla, 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 queremos preguntarte qué hay más allá de la científica. ¿Quién está detrás de la científica? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Tienes algún tipo de hobby, algo que te entretenga más allá de la ciencia? Bueno, yo creo que me entretienen muchísimas cosas. Me han gustado muchas cosas a lo largo de la vida. Ha habido diferentes épocas. En alguna época me gustaba muchísimo el cine y comparaba mi pase para la muestra anual de cine. Me gustaba muchísimo leer novelas. Después me gustaba mucho leer cuentos cortos y actualmente, después me gustaba mucho coser. Me entretenía muchísimo pensar en cómo hacer alguna costura para que al doblar la tela quedara como yo quería. En fin, eso de verdad he tenido diferentes intereses a lo largo de la vida. Quizás en este momento, ¿qué será mi hobby? Después me dio por coleccionar minerales. Me gustan mucho los minerales. Entonces, depende de la época. He cambiado mucho de intereses. ¿Y cómo empieza tu día? O sea, ¿tienes algún horario, alguna rutina? Últimamente estoy yendo a nadar, irme al trabajo y ya me paso el día entero por aquí. Sí, eso sucede. Eso sucede. Ahora que hablamos del trabajo, cada persona tiene su historia. Algunos llegamos a la ciencia a través de un buen profesor, una serie, casualidad, como queramos llamarle. ¿Cuál fue tu historia? ¿Tuviste un momento de sí, ahí me tengo que dedicar por el resto de mi vida? ¿O sabías ya que querías ser científica? ¿Cómo pasó que llegaste a este trabajo? Cuando estaba en la primaria, yo recuerdo que quería estudiar matemáticas. Me gustaba mucho. Pero había cosas que de repente me preguntaba, me gustaba mucho entender cómo funcionaban las cosas. Me gustaba entender y me gustaba preguntarme por qué. Si no tenía pegamento, pues buscaba qué combinaciones, si aceite con agua, si aceite con perfume, y hacía mezclas de todo tipo. Me gustaba hacer perfumes, me gustaba ir a las farmacias que vendían sustancias como para mezclarlas y ver si así lograba tener olores agradables, ricos. En fin. Pero cuando entré a la secundaria, yo recuerdo que una de las preguntas que me hice en algún momento es: si yo estoy parada en este lugar, en este momento, nadie más va a poder estar en este lugar y en este momento, ¿no? Y después, cuando entré a la secundaria y que me daban clases de química y de física, que empezaron a hablar de la impenetrabilidad de la materia, dije: ay, mira, no soy la... No estaba tan mal. No, nada más yo me lo había preguntado, ¿no? Y de repente empecé a encontrar muchas respuestas en la clase de física y en la clase de química
me gustó mucho y entonces dije, pues voy a estudiar física y química, ¿no? Después fue raro porque cuando entré a la preparatoria quería ser actriz, quería estudiar teatro y me hice muchas bolas. Después también quería ser arqueóloga y quería ser historiadora, me gusta muchísimo la historia. Pero pues, me acuerdo en esa época hacía un diario y escribía cuáles eran los pros y los contras de estudiar una cosa y otra y finalmente me decidí por estudiar química. No me equivoqué, lo disfruté muchísimo, pero mi motivación para estudiar química, que ya te comenté que era poder entender cosas, ¿no? Poder entender, yo creo que es la razón más importante de mi hacer. Entender cosas siempre es padrísimo, ¿no? Yo creo que eso es algo, esa es una verdad genérica e intercambiable porque seguramente es la respuesta que mucha gente da a esa pregunta. Eso, sí. Y yo creo que no depende incluso del área, no tiene que ser en la ciencia. Yo creo que entender el comportamiento humano, entender para los humanos es fundamental, ¿no? Y en todos los aspectos, ¿no? Como dices, incluso en tu introspección como ser humano, autocomprenderte, creo que es uno de los retos más grandes también, tú deja fuera, adentro, sí. ¿no? Y además de entender, yo creo que una cosa que es importante es poder compartir lo que entiendes, poder comunicarte efectivamente, eso también a mí me motiva mucho. Y no estoy diciendo que sea la mejor ni nada por el estilo, porque, bueno, uno tiene sus revoltijos mentales, ¿no? Para funcionar. Bueno, yo tengo ciertos revoltijos mentales y me cuesta a veces mucho trabajo expresarme con claridad, pero sí me parece muy importante poder comunicar lo que aprendes, poder enseñárselo a alguien más y ayudarle a que le cueste menos trabajo, también es algo que para mí es muy importante. Eso es una cadena. Sí. ¿No? Ahora sí, entrando ya en materia de todo esto, hablando de fármacos, cuando nosotros pensamos en un fármaco, un medicamento, pensamos que pues ya está listo, ¿no? Es como una receta, no cambia a través del tiempo, es decir, mi paracetamol, lo que sea, es el mismo que hace 10 años, 15 años, etc., ¿no? Y que aparte, pues bueno, está al alcance rápido, pero no sabemos que detrás de cada pastilla que nos tomamos hay mucho estudio. Y no solo es cómo hacerla, sino cómo mejorarla a través del tiempo, el rediseño, las formulaciones, etc. Entonces, ¿cómo nos podrías explicar el diseño de fármacos dentro de un proceso y qué significa mejorar un fármaco? Bueno, en el diseño de fármacos hay diferentes estrategias. Una de las estrategias, la que me gustaría comentar es aquella en donde se sabe cuál es el sitio de acción y entonces se trata de hacer un sistema que sea como una llave y una cerradura para poder actuar directamente, ¿no? En ese sitio. Ojalá que todos los fármacos se pudieran diseñar de esa manera, pero no es la única manera. Hay otras estrategias, pero también hay muchos fármacos que se empezaron a probar y se vio que funcionaban para algo y después se reposicionan y se utilizan para otras cosas, ¿no? Porque se ve que hay otros efectos en los que pueden tener un potencial activo positivo. Entonces, bueno, yo creo que hay diferentes estrategias. Yo no soy experta en diseño de fármacos, no es lo más importante de mi hacer. Yo lo que tengo es una herramienta muy poderosa para trabajar, que es la química computacional, y puedes abordar diferentes problemas. Una de las líneas de investigación con las que estoy trabajando es en cierto tipo de sustancias, tratando de entender atomísticamente cómo funciona para ver si con esas explicaciones puedes mejorar el diseño de un fármaco. En particular, en este caso, estamos trabajando con un grupo de sustancias que se les conoce como hipoglucemiantes, que pueden ayudar a tratar una enfermedad en particular, ¿no? Supongo que, bueno, no sé si es la que voy a decir, la que te voy a preguntar, pero uno de los temas de salud que es muy alarmante, y sobre todo también en México, ¿no? Sí. Pues es la diabetes tipo 2, pero muy poco sabemos realmente qué significa.
podemos hablar de ella, pero no entendemos a fondo qué es y qué trae consigo. ¿Tú podrías explicarnos un poquito qué es la diabetes tipo 2? Bueno, es una enfermedad que, por cierto, no es una definición esto, pero en México tenemos un grave problema de obesidad que puede estar relacionado con la diabetes tipo 2, en donde el páncreas deja de secretar insulina, deja de cumplir su función porque hay algo que está dañado y entonces la gente no controla este mecanismo de control de glucosa en el cuerpo y hay que administrarle algún fármaco para poder ayudar a regular los niveles de glucosa en el cuerpo. Es uno de los tipos de diabetes y es un problema pues, que ataca a una gran parte de la población en el mundo y en México tenemos ese problema. Y aparte, no sé si sea hereditaria también, tiene temas de herencia. Hay un factor genético importante. Sí puede ser hereditario esto y empeora porque el funcionamiento del páncreas puede alterarse debido a la ingesta, ¿no? Sí, claro. Van de la mano, ¿no? Ahora, como es una enfermedad crónica, pues tiene diferentes tipos de tratamiento, ¿cierto? Algunos de ellos y los que regularmente se usan, y discúlpenme, pero voy a volver a leerlo porque de verdad está rara la palabra, sulfonilureas. Sí. Regularmente son las que se utilizan para dar el tratamiento desde hace mucho tiempo, pero supongo que presentan algunos problemas que hacen necesaria a lo mejor mejorar su formulación o mejorar ciertas cosas de esta molécula. ¿Qué cosas se podrían mejorar? ¿Cuál es el problema con esto? Hay diferentes, voy a trazarme un poquito en la pregunta que me haces y después contesto lo que me dices, pero hay diferentes estrategias para atacar este problema. Una de las estrategias y de los más antiguos, son procedimientos muy viejos, es el uso de sulfonilureas. Las sulfonilureas lo que hacen es bloquear los canales de potasio en las células beta del páncreas para poder regular la generación de insulina en el cuerpo. Esa es una estrategia. La otra que se usa mucho es el uso de metformina, que tiene un mecanismo de acción distinto. Y actualmente hay un par de fármacos que seguramente han escuchado hablar de ellos. No es que yo quiera hacer publicidad, pero es una alternativa a la que está recurriendo mucha gente, incluso que no tiene problemas de diabetes, pero porque tiene un efecto muy importante en la baja de peso. En una baja de peso acelerada, hablan de que incluso se puede perder el 20% del peso corporal. El problema es que es un medicamento realmente muy nuevo. Son dos medicamentos los que son muy famosos y se llaman, bueno, mejor no les damos el nombre específico porque de veras con lo de la autorreceta la cosa se complica, pero estos dos fármacos actualmente se están administrando, insisto, no nada más para el control de la diabetes, también para el control de peso y parece que están funcionando muy bien, tienen principios de acción diferentes, lo que están haciendo son mímicos de hormonas. Y ayudan muy bien a controlar el peso. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué seguir trabajando con sulfonilureas? Sí, ya hay otras cosas. Si hay medicamentos súper novedosos y que están, y el abordaje es totalmente diferente, ¿no? A la enfermedad. Bueno, resulta que estos medicamentos súper novedosos, con marca registrada y demás, son carísimos, pero carísimos, ¿no? Entonces, parece que el problema de la obesidad es un problema que tiene que ver con la condición social también, ¿no? Porque la gente está recurriendo a estos fármacos para bajar de peso y se ve en las clases sociales más altas, entre los artistas, cómo pueden perder peso con mucha facilidad. Los estudios todavía no llegan a poder decir que realmente es un problema que se resuelva porque no se sabe a largo plazo cuál va a ser el efecto de estos medicamentos. Pero bueno, regresando a la pregunta, ¿por qué seguir trabajando con sulfonilureas, que son una estrategia de ataque a la enfermedad totalmente distinta a la de estos fármacos de última generación que les comento? Pues porque no todo el mundo va a tener acceso a esos medicamentos carísimos. Y entender más a nivel
molecular de cómo interactúan esos fármacos con el cuerpo, cómo mejorar la formulación de esos fármacos, puede ayudar mucho en el control de la enfermedad y en el diseño de fármacos eficientes. En particular, el problema de las sulfonilureas es que son compuestos que tienen muy poca solubilidad. Y al ser poco solubles, pues las cantidades en las que se tienen que administrar son muy altas, con riesgo de los efectos secundarios que pueden ser graves, ¿no? Pueden ocasionar, en general las sulfonilureas lo que ocasionan son bajas de azúcar muy importantes, ¿no? Y esto puede ser un problema muy grave. Incluso están relacionadas también con aumento de peso. Oh, no. Y también podrían estar relacionadas con problemas cardíacos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que averiguar. Muchas cosas que mejorar todavía. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Ahora sí creo que vamos a abordar a la estrella de este episodio, que es la ciclodextrina. Para empezar, ¿qué es la ciclodextrina y por qué se le suele llamar como el azúcar inteligente? Es un oligosacárido que se puede concatenar a través de un enlace que se llama 1,4-glucosídico. Entonces, este anillo de azúcar se puede unir a diferentes números, a diferentes anillos de azúcar igualitos, haciendo como, ¿qué será? Como un anillo, ¿no? Un anillo hueco. Un hueco. anillo compuesto de otros anillos. Okay. A veces le dicen toroide, se le puede llamar de diferentes maneras, pero el caso es que este anillo puede funcionar, es inocuo, es un producto que puede ser de origen natural, ¿no? Y se puede administrar para diferentes efectos. Por ejemplo, estos anillos tienen una cavidad interna y una pared externa. Esta cavidad interna tiene propiedades hidrofóbicas y la cavidad externa es hidrofílica. Le entonces encanta puede el agua entrar, de afuera. exacto. Y entonces puede alojar en el interior moléculas como las que estamos platicando y quedarse estas moléculas atrapadas, administrarse en el cuerpo de forma equivalente a lo que pasaba a la figura del caballo de Troya, ¿no? El cuerpo no va a rechazar a ese fármaco y puede entrar y llegar al sitio de acción en una dosis mucho menor, y estas ciclodextrinas pueden deshacerse en algún momento y liberar al fármaco en dosis más bajas para que pueda tener efecto en el cuerpo. Uy, eso suena increíble. Sí. Literal sería como un caballito de Troya, ¿no? Literal. Estas ciclodextrinas me cuesta mucho trabajo. Suena algo muy, muy novedoso, muy de ciencia ficción, pero ya tienen tiempo, ¿no? Tiene Mucho bastante tiempo, siglo XIX me parece ser. Y creo que es curioso cómo se descubrió a través de un hongo, almidones y todo esto. Y voy a hacer un corte comercial hablando de almidones. Si no han escuchado nuestro episodio anterior, fue con la doctora Lucila, hablamos sobre almidones y les voy a dar el título del episodio, que fue Almidones que detectan, conservan y curan. No se lo pierdan porque es muy bueno y van un poquito ligados. Ahora sí, estas ciclodextrinas llevan mucho tiempo, pero ¿hay tipos de ciclodextrinas y estudias alguna en particular tú? Bueno, las ciclodextrinas pueden ser de diferentes tamaños. Las tres comunes y que se encuentran de manera natural o que no se les hacen modificaciones químicas son la alfa, la beta y la gamma. Y esta letra griega lo que denota es cuántas unidades de glucosa están interactuando. Entonces la beta ciclodextrina es un producto de esas tres ciclodextrinas nativas, que es la más barata. Es fácil obtenerla. El origen natural de estas ciclodextrinas es el almidón. Y a través de usar una enzima es que se pueden obtener estas ciclodextrinas a partir del almidón. Los usos que se les pueden dar a las ciclodextrinas son como enmascarantes de olores, ¿no? Porque pueden atrapar moléculas que si se estuviesen liberando, estarían percibiéndose, ¿no? En forma de olor. Y al quedar atrapadas en la ciclodextrina, pues evitas esos olores. También enmascaran sabores, porque de la misma manera
pueden quedar atrapadas estas moléculas dentro de las ciclodextrinas. Se usan en farmacias, se usan en perfumería, se usan en alimentación. Hay una cantidad inmensa de usos. Uh-huh. Ahora, supongo que cada fármaco es distinto, ¿no? Entonces, no sé si funcione para todos los fármacos, qué características tiene que tener este fármaco para poder estar dentro de, digamos, de esta dona, ¿no? Que es la ciclodextrina, para que quepa ahí y aparte que no se salga. Bueno, sí queremos que se salga, pero que se salga de forma controlada. Tiene que ser, este es un término muy técnico, pero se hace lo que se conoce como un complejo de inclusión, que es una interacción muy interesante entre esta dona, que tú llamas dona, y la especie que va a entrar tiene que poder interactuar eficientemente con estas paredes, pero hace un tipo de interacción que es más débil que la de un enlace covalente. Y esta interacción débil permite que este fármaco en determinado momento pueda ser liberado, ¿no? Entonces sí necesitas que se pueda amarrar bien, pero también necesitas que después se pueda salir. Claro, sino ¿no? Como llega a donde se requiere, exacto, ¿no? Quedaría atrapado. ¿Qué necesitan tener? Bueno, como te comentaba hace un momento, estas ciclodextrinas tienen la pared interna hidrofóbica. Entonces son afines a especies que no son afines con el agua. Y entonces, para el uso específico de este caso, lo que se hace es mejorar la solubilidad de un compuesto. ¿Qué tiene que haber entre la ciclodextrina y la especie que estés metiendo? Bueno, pues la afinidad por la cavidad, por un lado, y que quepa. Claro, ¿no? Que no sea más grande del hueco que tiene. Exacto, y tiene que haber una buena relación, así tiene que haber un buen empate entre el tamaño de la ciclodextrina y el fármaco, porque podrían probarse, hay otros trabajos en los que yo he probado diferentes efectos de estas ciclodextrinas, y si son muy grandes las ciclodextrinas, como en el caso de la gamma, que es más grande que la beta, si son muy grandes, pues entonces esas interacciones no son eficientes y se sale, ¿no? Entonces sí tiene que haber un buen empate entre esta interacción. Ahora, también se pueden formar complejos, moléculas, en donde haya más de una ciclodextrina y un solo fármaco, o varios fármacos y una sola ciclodextrina. Hay diferentes relaciones, juego, ¿no? Hay un juego ahí de interacciones y de lo que se trata es de ver quién gana, ¿no? Y estas interacciones regularmente, creo que los que nos escuchan y lo que estamos acostumbrados a ver es este tipo de interacciones y demás los haría un científico en su laboratorio. Pero eso ha cambiado últimamente, creo que hay muchos más científicos también, cada vez hay más que solo requieren una computadora, ¿no? O sea, ya esta imagen tanto del científico con bata no es así siempre. Ya no se requieren solo tubos de ensayo y demás. Ahora está esta otra parte que son simulaciones computacionales y solo requerimos a veces una computadora, ¿no? Para trabajar. Así que platícanos un poquito más qué es esto de la dinámica molecular y cómo esto ayuda a estudiar este tipo de moléculas y los fármacos y todo esto que estamos platicando. Bueno, primero vamos a tratar de hacerle publicidad al trabajo que se hace de investigación en una computadora en comparación con lo que se hace en un experimento. Yo creo que la química es una ciencia sin duda experimental. Eso es muy importante. A mí me ganó desde que entré a la carrera la fisicoquímica, porque desde que llevé la primera fisicoquímica me pareció fabuloso pensar en que solo tener modelos matemáticos o ecuaciones con las que podías entender el comportamiento de la naturaleza me pareció mágico, me pareció poderosísimo y ya por ahí me fui. Sin embargo, sí me gustaría insistir en que la química es una ciencia experimental y necesita los experimentos, ¿no? Los trabajos que se hacen a nivel de predicción en simulaciones numéricas, simulaciones computacionales, requieren del apoyo de experimentos para ver si lo que estás describiendo tiene sentido físico. Si no, pues podrías irte con modelos muy abstractos, ¿no? Entre
Los científicos hay una broma común que es decir, bueno, pues vamos a modelar a una vaca y vamos a modelar una vaca esférica, ¿no? Y eso no necesariamente te va a llevar a buenos resultados. Entonces sí se trata de ajustar lo que se esté estudiando a que dé resultados que se parezcan a lo que se encuentra en un experimento. Digamos que sí van de la mano. Sí. Modelo y validarlo con la parte experimental, ver si tiene sentido o no y seguir avanzando en conjunto. Sí. ¿No? Y antes de hacer la definición de qué es dinámica molecular o de alguna estrategia específica para hacer una simulación, creo que es importante decir que el apoyo, un problema científico se puede abordar desde diferentes ángulos. Y actualmente el trabajo científico necesita una parte teórica y una parte experimental. A lo mejor es al revés, a lo mejor es decir, hay una parte experimental que necesita tener un sustento, tener un soporte que dé explicación a las cosas que se están encontrando en los experimentos. Y eso es algo que se puede hacer con la química computacional. Bueno, entonces, yo lo que diría es que la fisicoquímica teórica también es otra manera de definir esto. Lo que te da son herramientas para poder entender fenómenos físicos, ¿no? Sí. Y entonces hay muchas cosas que se hacen en un experimento que necesitan sustento, que necesitas entender qué pasó. Y entonces el modelado molecular hecho a través de la fisicoquímica, llamémosle así, pues es una herramienta poderosísima para poder entender más de lo que está pasando en un experimento, ¿no? Y en el caso de sustituir un experimento con el modelado computacional, con el modelado molecular, pues yo creo que la idea es poder guiar a los experimentales en la dirección correcta para poder hacer el diseño de una modificación química sobre una estructura para poder hacer un fármaco, pero guiado por lo que se encuentra que da mejores resultados a nivel de un cálculo, a nivel de una simulación molecular. Entonces, esa era el antecedente de la pregunta específica que me hiciste sobre qué es la dinámica molecular. Bueno, la dinámica molecular es una estrategia, es un abordaje de trabajo que te permite hacer la descripción de cómo interactúa un grupo de moléculas, un grupo de átomos, y tiene la ventaja de que lo que vas a hacer es resolver las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones clásicas de movimiento, sin necesidad de recurrir a fenómenos cuánticos para poder describir adecuadamente qué es lo que pasa con un sistema, ¿no? Okay. Entonces tú lo que ves es la evolución temporal, los cambios en las posiciones de los átomos, en las velocidades con las que pueden estar moviéndose, haciendo un modelado en donde lo que tú vas a poner como condición es el potencial, la energía con la que modelas cómo es la energía con la que están interactuando los átomos, ¿no? Okay. Y de acuerdo con ese modelo, tú encuentras un resultado que te lleva a decir, en este caso particular, cómo es la estructura del fármaco. Okay. ¿No? ¿Por qué dinámica molecular? ¿O por qué hacer esto con este abordaje? Porque hay otros abordajes, este no es el único, porque estos complejos no son estructuras rígidas. Las ciclodextrinas, por tener esa estructura, estos anillos que la conforman, es muy flexible, puede estarse moviendo constantemente. El fármaco entonces puede estar dentro de esta cavidad, pero esto se puede estar moviendo, es un sistema dinámico y es importante poder describir este sistema no con una sola estructura rígida, fija, ¿no? Sino como algo que realmente está cambiando en el tiempo. Ok, qué interesante. También creo que este tipo de simulaciones tiene muchas ventajas, ¿no? Sí. O sea, creo que estamos hablando también de insumos, ¿no? Por ejemplo, comparando como en un laboratorio que fuera experimental, pues no tienes que poner las moléculas a interactuar, ¿no? Quizá también quitas un poco el error humano o de cálculo o de los mismos equipos en sí, per se, de pesaje, el error humano al poner las cosas. O sea, sí hay varias ventajas en torno a este tipo de simulaciones.
Ahora, ¿qué tipo de hallazgos has logrado gracias a estas simulaciones? Y no sé si hay alguno que te haya marcado de alguna manera, que hayas dicho, oh, me sorprendió. Hay cosas muy interesantes en todo esto. Ya tengo un ratito trabajando con ciclodextrinas y con este tipo de interacciones entre una molécula que está dentro de la ciclodextrina. Y una de las cosas más interesantes que yo he visto es que a veces es difícil poder hacer la determinación de que el complejo existe con datos experimentales. Y, por ejemplo, si tú piensas en que una de las pruebas que se puede usar para ver que existe una interacción es un espectro de infrarrojo, en donde puedes ver cómo pueden vibrar unos enlaces pensando en que son resortes, ¿no? Lo que tratarías de entender es cómo vibran estos resortes debido a que, en el caso de las sulfonilureas, por ejemplo, ¿qué le pasa a estos enlaces cuando esta molécula está metida dentro de la ciclodextrina? ¿Cómo cambian esas vibraciones? Eso no se nota mucho en los experimentos, es difícil rastrearlo. Quizás el infrarrojo no es la prueba más determinante para poder decir si este complejo se formó, ¿no? Hay otras, pero bueno, en particular en este caso lo que yo he encontrado es que al hacer una descripción atomística de cómo están comportándose estos resortes dentro del complejo, puedes encontrar las diferencias causadas por el efecto de la complejación. Aquí hay que aclarar otra cosa, y es que esto ya no lo haces con la dinámica molecular, eso se tiene que hacer a través de análisis de química computacional, de mecánica cuántica, ¿no? Eso ya no lo describes solo con la dinámica clásica. Pero bueno, el chiste es que estamos usando herramientas teóricas para poder hacer este tipo de descripciones. Qué bonito. Y ahora, esto que estás trabajando, creo que suena muy bien, pero como en todo, tiene sus limitantes, ¿no? No sé, yo podría pensar en algunas limitaciones, como pueden ser el tiempo de cómputo. Ahora se dice que a lo mejor va a ser un poco más rápido con estas computadoras cuánticas, que algo que hacías en meses lo va a hacer en segundos, pero bueno, veremos. ¿Qué otras cosas te han frenado un poco o que digas, oye, esto sí está pesado de hacer esto en computación? Yo creo que lo que limita más las descripciones que puedes hacer para estos fenómenos es tener los modelos correctos, tener los modelos adecuados para estas interacciones. Estas interacciones débiles son difíciles de describir y depende muchísimo de que el potencial con el que estás describiendo, la energía con la que interactúan las partes, sea el adecuado, ¿no? Entonces yo creo que esa sí es una limitante. La gente sigue trabajando en poder hacer cambios en estos campos de fuerza con los que interactúan las partículas, y yo creo que esa sería la limitante. La dinámica molecular tiene una limitante que me parece que es más importante, y es que hay fenómenos, los tiempos en los que se pueden hacer los cálculos para analizar si el fenómeno ocurre pueden ser muy cortos en comparación con el tiempo en el que ocurre una complejación, ¿no? Okay. Entonces eso, pues tú te limitas a describir las cosas en femtosegundos, y a lo mejor el fenómeno ocurre en 10 minutos, ¿no? Sí, pues, ¿no? En un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud. Después. Entonces, esa podría ser una limitante, ¿no? Claro. Pero de momento, pues, son herramientas maravillosas para poder entender cómo interactúan las proteínas, cómo se puede simular la acción de un virus, ¿no? O sea, para sistemas muy grandes, la dinámica molecular es una herramienta poderosísima. Hemos estado hablando justo de simulaciones, de todo esto que para mí es sorprendente, pero los que nos están escuchando a lo mejor se preguntan, ¿y esto de qué me sirve? ¿No? Entonces, esto
¿qué beneficia a todas las personas? ¿En qué ámbitos nos beneficia? Y sobre todo y en particular, pues el tipo de diabetes, ¿no? Tipo 2. ¿Cómo se ven beneficiados con este tipo de cosas? Nosotros en este proyecto estamos tratando de describir qué pasa. Aquí voy a ser muy específica, pero quizás la pregunta tendría que ser contestada de una forma más general. Pero a ver, las dos cosas. En particular en este proyecto lo que nosotros intentamos es describir no el mejor diseño de un fármaco, sino describir qué interacciones son las que predominan entre la ciclodextrina y estas moléculas y qué pasa si tú cambias el número de átomos y el tipo de átomos que estás poniendo en esta molécula que entra dentro de la ciclodextrina. Entonces, creemos que entender estas interacciones atomísticas, poder hacer esta descripción tan detallada de cómo son los enlaces químicos, después puede ayudar a poder racionalmente hacer un buen diseño de una molécula que eficientemente pueda hacer un complejo y que después pueda liberarse para que haga la acción terapéutica correspondiente, ¿no? En ese sentido, esa es la pregunta específica que estamos tratando de responder. De forma general, el hacer ciencia básica, el poder entender fenómenos, siempre va a ser útil porque cuando tú entiendes un fenómeno, después puedes aplicar ese fenómeno a la solución de un problema. Y creo que eso es muy importante y tiene que ser una motivación constante en el trabajo que se hace en la ciencia, ¿no? Sí. Es entender fenómenos, que por aquí empezamos la plática y creo que la vamos a terminar aquí, es fundamental para poder hacer después el diseño racional de un material, de un fármaco, de algo que pueda serle útil a los seres humanos para poder mejorar su vida, ¿no? Y en este caso, con lo que mencionabas, ¿no? El problema con este tipo de moléculas para tratar la diabetes tipo 2 es que son hidrofóbicas, ¿no? Al hacer todo esto, probablemente impacta mucho en la parte económica, impacta más medicamentos, menos costosos, más eficientes. Bajar la dosis de un medicamento también implica evitar los efectos secundarios, ¿no? Claro. Al aumentar las dosis, pues también tienes efectos secundarios más importantes. Y como dices, después de comprender cómo es que funciona, ya que sabes el cómo y el por qué, creo que la siguiente pregunta es, ¿y ahora con qué más, no? Entonces, creo que es una cadena que, por supuesto, que impacta a la sociedad. Sí. Ahora, en casita, a veces cuando hablamos de este tipo de cosas, a lo mejor la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿yo podría hacerlo? A veces creemos que la ciencia es muy difícil o que solo es para cierto tipo de personas o que debemos ser superdotados o, ¿sabes? Hay muchos tabús en torno a la ciencia, pero creo que hay otras cosas bonitas, o sea, realmente incluso puede ser súper divertida, es apasionante, creo que es fácil de entender si vas pianito, o sea, si vas aprendiendo base tras base tras base, ya cuando ves, dices, ay, sé todo esto, o se te hace más llevadero. ¿Qué le podrías decir a la gente que, como en su momento nosotras cuando éramos chiquitas, o toda la gente de ciencia cuando era chiquito, quisiera a lo mejor haber escuchado cuando se imaginaba, ¿y podré llegar a hacerlo? ¿Qué le podrías decir a todos estos curiosos que nos escuchan sobre la ciencia y el camino? No la voy a contestar directamente. A mí me gusta mucho pensar en esto. Cuando Fernando de Magallanes le dio la vuelta al mundo, él no sabía mucho de qué es lo que se iba a encontrar en el camino, ¿no? Estaba probando. Y tuvo que lidiar con un grupo de hombres que no tenían en algunos momentos muchas ganas de seguirlo. Algunos barcos se regresaron, enfrentaron invierno, condiciones muy difíciles de trabajo, pero él siguió, ¿no? Era pues, como el gusto por la aventura, buscar lo desconocido, y le dio la vuelta al mundo. No llegó hasta el final, él no pudo llegar, lo mataron en Filipinas, ¿no?
pero lo lograron. En esa expedición le dieron la vuelta al mundo por primera vez. Y a mí me gusta pensar que hacer ciencia se parece a vivir una aventura equivalente a lo que se hizo con el descubrimiento de Fernando de Magallanes, ¿no? Guardando las debidas proporciones, porque no vamos a descubrir el mundo de esa manera. No. Yo creo que hay mucho trabajo rutinario en la ciencia que puede hacerse muy pesado. Pero el poder entender cosas nuevas, creo que es tan apasionante que puede ser divertido e interesante para cualquiera. El problema es que necesitas hacerte de muchas herramientas para poder abordar el problema, ¿no? Claro. Pero eso es solo trabajo rutinario. Y si tú libras ese trabajo rutinario y aprendes a manejar las herramientas que se necesitan, después de verdad puede ser apasionante. Y las habilidades para hacer este trabajo no son de alguien que tenga que ser superdotado, más inteligente que los otros. Yo creo que es un asunto de persistencia y de interés únicamente. Sí. Y que la inteligencia, la capacidad está distribuida aleatoriamente en el mundo entero y que se puede hacer buena ciencia en México como se podría hacer en Europa, porque la capacidad humana está en todas partes. No importa el género, no importa la raza, no importa qué otra forma de diferenciar a los humanos tenemos en este mundo. Sí, ni clase social tampoco. Ni clase social, ¿no? Las oportunidades son diferentes, sí. Pero si tienes la gran ventaja de estar en la situación en la que el apoyo familiar te permite seguir adelante con tus intereses, yo creo que cualquiera puede hacerlo. Y escucharon curiosas cosas, así que no hay excusas, no depende de si eres más inteligente o no, depende, y sí lo creo, 100% de resistencia, bueno, yo le digo así, resistencia y disciplina, ¿no? O sea, llegar a ser científico requiere de ambas. Perfecto, muchísimas gracias Estrella por estar con nosotros, compartir este espacio, y nos encantó saber cómo algo tan chiquito puede hacer grandes cambios y que puede impactarnos como sociedad, así que muchas gracias. Y gracias a todos los curiosescos que nos escuchan desde casita por llegar hasta el final. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, también estamos en Spotify, en YouTube, y nos pueden encontrar como @IMUNAM, y también pueden buscarnos con nuestro nombre de nuestro bonito proyecto de divulgación que es #interesante. Hasta la próxima, adiós. Esto fue Sobre Ciencia y Otros Business. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. En Facebook e Instagram nos encuentran como IIM UNAM y en Spotify como Interesante.